el vuelo. Nosotros estamos en este mundo, sabemos que somos de un lugar más elevado o de un mundo diferente, más refinado cuando llegue el momento, pero nos va a tocar muchas veces estar dentro de todo ese ruido y tumulto. Lo importante es entrar cuando tengamos que entrar y al igual que los pelícanos, alzar el vuelo, elevarnos rápido de allí a lugares más altos. Exactamente. Gracias. Raiza. Sí, yo escuchaba el ejemplo de Amelia Vega, no sé porque no me interesa Amelia Vega, pero hay algo que yo generalmente veo, por ejemplo, ¿verdad? Por WhatsApp, yo estoy en muchos grupos, hay unos grupos de las egresadas del bachillerato, de muchísimos sitios. Entonces pasa algo con las redes sociales y esos grupos, que parece que sería una política del diablo, vamos a decir así, de abrirte la vanidad y la envidia. Es como una especie de él abrirte ese apetito, ese deseo, de que cuando tú ves esas cosas, tú quieres más y te sientes inconforme. Entonces, por eso hay gente que dice que la modernidad es eso del diablo y lo ven en todas partes. Yo tengo una opinión diferente con relación a eso. Yo pienso que todo lo que hay ha sido porque Dios lo ha permitido. Pero hay que recordar siempre que Dios nos dio el libre albedrío y que el hombre es hombre en todas las cosas las que tiene que ver el hombre. Entonces, como el diablo lo sabe, él se aprovecha de esos momentos y de esas debilidades. Entonces, en nosotros está el pedirle a nuestro Señor que nos dé la fortaleza necesaria para no caer en esas tentaciones, vamos a decir así, porque definitivamente en estos momentos hay que estar informado. Y ahora mismo no hay manera de tú estar junto con una persona o con otra o con aquella, salvo que no sea por una red social. Pero entonces uno debe tener la suficiente claridad como no está en todo, como, porque eso es lo que permite que uno caiga en la tentación. Exactamente. Gracias, Raiza. Joenis y luego Reina. Ya se me olvidó, carajo. No, que yo estaba diciendo que estaba escuchando los ejemplos que ustedes estaban dando de Amelia Vega, de los famosos. No hay que irse tan lejos. Nuestras amistades, cuando vemos que están superándose, que vemos que nosotros estamos cumpliendo y no estamos siendo tan bendecidos como ellos, que muchas veces no están cumpliendo, que nosotros creemos que no están cumpliendo. Satanás nos induce a hacer cosas y a tener pensamientos y sentimientos que no son buenos. Yo hace años, hace unos cuantos años, yo decidí que cada cosa buena que le pase a una persona, yo particularmente de quien sea, lo iba a celebrar con él. O sea, iba a tratar de no albergar en mí como eso de, ¿y por qué a mí no me lo dan? O por qué el Señor bendice más a aquella gente que a mí? Si yo digo, bueno, pero qué bueno, algo hizo él, que el Señor lo bendijo con esto. Entonces, cuando nos pase eso, lo que debemos de hacer es intercambiar esos pensamientos para que Satanás no tenga cabida en nuestras vidas, que es lo que el Señor quiere, que cambiemos eso, bloqueemos esos pensamientos y que mejor nos sentamos felices por nuestro prójimo, que se supone que nosotros debemos de amarlo igual como nos amamos nosotros. Exactamente. Muchas gracias, Joenis. Reni. Algo que yo he estado analizando en toda esta semana es que los estándares de belleza que ha marcado la sociedad son muy fuertes y nos bombardean mucho. Porque si tú no tienes un tipo de cuerpo adecuado, no tienes la cintura que se agarre así con los deditos, tú realmente no eres bella y no es así. Y estaba analizando mucho del por qué yo de un cierto tiempo para acá, que he aumentado algunas libras
que he visto cambios en mi cuerpo, he dejado de tomarme fotos, he dejado de vestirme de una forma más femenina y así. Y es por eso, porque yo veía reflejado que si yo no tenía ese cuerpo, yo no era hermosa, yo quizás no quería mostrar mis defectos, tampoco quería ponerme un filtro o algo. Y he entendido que no, que eso es lo que Satanás quiere y eso es lo que él va a querer siempre, que yo me vea como menos, que yo haga cosas como adentrarme a una cirugía estética o algo sin necesidad. Exactamente, y esas son las formas, gracias Reni, esas son las formas en las que Satanás nos invade con sus estruendosas palabras, por así decirlo. Está el querer disminuirnos a nosotros mismos con lo que podamos ver en las redes sociales o en la televisión. Y creo que algo que ahora mismo estamos viendo mucho es el ser bombardeados con informaciones que si bien son ciertas, pero pueden preocuparnos y hacer que nos enfoquemos en las cosas preocupantes y no en las cosas buenas. Con toda esa situación del COVID, tantos desastres que han habido incluso en nuestro país. Y a veces no es que no debemos estar informados ni ver estas informaciones, pero incluso todo esto, en la forma en la que incluso se presenta, como incluso la prensa presenta todas esas cosas, es aún más, puede tener un efecto más alarmante en nosotros mismos y hacer que nos alejemos de la forma tan apacible en que el Señor se comunica con nosotros. Entonces, yo hice esa pregunta en un inicio de cómo la forma en la que Satanás nos habla de forma tan estruendosa para compararlo con la forma en la que el Señor nos habla cuando realmente lo hace de forma apacible y sencilla. Me gustaría que algunos de ustedes me mencionaran qué formas sencillas utiliza el Señor para comunicarse con nosotros. Bueno, ya una de las hermanas lo había dicho, que a través de las escrituras se comunica con nosotros. También Él nos habla a nuestro corazón y a nuestra mente. Es muy diferente hablar de las noticias, de la música, de las redes sociales, a decir, bueno, Él se comunica a mi corazón, Él se comunica por medio de las escrituras, ¿verdad? Es muy diferente. Elizabeth. Que también una forma que él muchas veces usa es a través de nosotros mismos o a través de otra persona, un particular, a nuestro prójimo en este caso, porque a veces le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos diga a quién necesita ayuda, que nos diga a quién podemos servir, e inmediatamente aparece una persona con una situación, aparece una persona que necesita ser escuchada, y esa es la forma en la que él se comunica y nos hace servirle a él. Exactamente. Y entonces ahí entra lo que hablábamos ahorita, gracias Elizabeth, lo que hablamos ahorita de que, creo que fuiste tú misma que dijiste, de que nosotros tenemos que estar también dispuestos a aceptar esa forma, la respuesta que Él nos está dando, ¿verdad? Entonces, va todo entrelazado y es de una forma tan sencilla realmente, que si yo no estoy pendiente de lo que el Señor quiere comunicarse conmigo, nunca lo voy a notar, porque la forma en la que Satanás quiere comunicarse con nosotros es muy ruidosa y puede opacar lo que el Señor quiere decirme a mí. El presidente Nelson comparte algunos ejemplos en los que el Señor, en los que el Padre Celestial invitó a sus hijos a escuchar a Jesucristo. Entre ellos, tenemos el ejemplo de Pedro, Santiago y Juan en el Monte de la Transfiguración. Y no sé si recuerdan un poco esta historia, pero los apóstoles estaban bastante asustados, por así decirlo, en esa experiencia, porque ellos no sabían qué estaba pasando, ellos no lo entendían. Y en medio de toda esa conmoción, entonces ellos escucharon la voz del Padre, que les dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Yo me imagino que allí entonces pudieron ellos reconocer al Salvador y tener esta experiencia tan especial que ellos tuvieron en el Monte de la Transfiguración. Otro ejemplo, y creo que es uno de mis favoritos, es el de los nefitas en la tierra de abundancia. Es uno de mis favoritos porque yo suelo poner mucho en los zapatos de ellos. O sea, estamos hablando de que los nefitas habían sufrido una destrucción inmensa en su tierra.
terremotos, todo su mundo, sus edificaciones se destruyeron, perdieron muchos familiares. El libro de Mormón lo describe de una forma tan exacta. Incluso decía que ellos lloraban por sus familiares y hubieron 3 días de oscuridad, que no podían ver nada. Si aquí cuando se va la luz, yo siento que me estoy volviendo loca. Yo no sé cómo ellos estuvieron 3 días sin ninguna luz y bajo tan grande angustia como ellos tenían en ese momento. Y de un momento a otro, ellos escucharon al Padre que les dijo, he aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oír. Ustedes se imaginan lo glorioso que fue cuando entonces apareció Jesucristo y esa oscuridad se desvaneció completamente. Entonces el Padre Celestial les dijo a ellos en ese momento de tanta confusión, de tanto dolor, lo único que ustedes tienen que hacer es escuchar a mi hijo. Él les va a dar todas las instrucciones. Y por último, la historia que tanto conocemos, la del profeta José Smith en la Arboleda Sagrada. Y este ejemplo yo creo que es un poco más directo porque en José Smith historia tenemos claramente las palabras de José Smith de cómo se sintió, que él decía que él estaba tan envuelto en temor y en el poder de Satanás en ese momento que él pensaba que ese era su fin. Y de repente él vio una luz arriba de su cabeza y escuchó una voz que le dijo, este es mi hijo amado, escúchalo. ¿Qué invitación tan especial, la del Padre Celestial, de que escuchemos a su hijo? Y esos ejemplos de las escrituras, esos ejemplos que aún en nuestro tiempo podrían considerarse antiguos, no es algo solamente que pasó para ellos, sino también a nosotros. No, para mí no es una coincidencia que el profeta Nelson nos invitara a escuchar a su hijo en un momento de tanta confusión como el que estamos ahora mismo, de forma mundial. Su invitación es que lo escuchemos a él, la cual es la invitación del Padre Celestial. Me gustaría compartir esta cita con ustedes. No sé si a alguna de ustedes le gustaría leerla. Me gustaría a mí. Sí, gracias, Raiza. A ver si lo veo ahora, pues se me fue. Espérate. Ay, no lo veo. No lo veo. Yo lo leo, Laura, si tú quieres. Ya lo vi. Dice así. Nuestro Padre sabe lo que más nos ayudará cuando nos rodee la incertidumbre y el temor. Es escuchar a su Hijo. Porque cuando procuremos escuchar, verdaderamente escuchar a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia. Muchas gracias, Raiza. A mí me fascina esta cita porque dice que si realmente aprendemos a escuchar, o sea, escuchar verdaderamente al Salvador, entonces seremos guiados a saber qué debemos hacer en toda circunstancia. Yo no sé qué piensan ustedes al escuchar esto, pero para mí eso es como un superpoder. Yo creo que si yo pudiera saber lo que yo tengo que hacer en cada momento, yo fuera la persona más feliz. Y realmente yo tengo esa oportunidad. Todo depende de cómo yo esté escuchando al Salvador, porque realmente Él nos va a decir qué tenemos que hacer en toda circunstancia. Yo creo que eso sería, o es lo más maravilloso que nosotros podemos tener, y es una habilidad que podemos tener si decidimos realmente escuchar. A mí me gustaría hacer un comentario, ¿es posible? Claro. Viendo esos 3 relatos, esos 3 ejemplos que nos diste, en el que el hijo vino como una solución, y me siento muy identificada con cada uno de ellos, y cuando ya el último que compartiste de José Smith, en la Arboleda Sagrada, viene acompañado de esperanza, de una luz que nos libera, que trae calma, que trae paz, que nos libera de la destrucción. Y asociándolo con eso que tú decías, de que sientes que es como un superpoder, me hizo recordar la experiencia que tuvo Moisés, después de estar en la presencia de Jehová,
y verlo en la zarza y estar ahí y ser doctrinado por él directamente, cuando ya toda esta experiencia se termina, aparece Satanás y le dice que lo adore. Y así como con ese superpoder que había recibido Moisés, trayéndolo a tus palabras, le dijo, ¿dónde está tu gloria para que yo te adore? Entonces, no importa que el Padre, el Hijo nos hablen a nuestra mente, a nuestro corazón, que el Espíritu, a través de esa forma tan apacible y delicada se comunique, Satanás seguirá tratando de hablarnos, de entorpecer esa comunicación. Entonces, es muy fácil distinguirlo como hizo Moisés. ¿Dónde está tu gloria? ¿Dónde está tu bienestar? ¿Dónde está tu paz? O sea, no me ofreces nada. Y de verdad me siento muy emocionada con esas cosas y era algo que necesitaba escuchar en estos tiempos. Sobre todo entender que la mejor forma es escuchar al Hijo para salir de cualquier situación. Así que gracias. No, gracias, gracias a ti, mami, porque ella es mi mamá, por el que no sabe, entonces es extraño decirle Karen. Pero gracias, mami. Realmente, y cuando yo leí esta parte del discurso, yo pensé, ¿de qué forma? Porque okay, hemos estado hablando de escuchar al Salvador, pero, y de las cosas que, en la forma en la que podemos escucharlo, por medio de las escrituras y todo esto, pero yo pensé, bueno, yo quiero tener el acceso a ese superpoder, de poder saber siempre lo que debo hacer, de qué forma realmente, o sea, qué cosas yo necesito cambiar en mi vida para realmente escuchar al Salvador. Y pensé en algunas cosas que yo tal vez necesito hacer, tal vez trabajar más en indexación, por ejemplo, o no sé, varias cosas me vinieron a la mente, pero he puesto esa pregunta aquí, ¿de qué forma podemos escuchar verdaderamente al Salvador? Para que cada una de nosotras pensemos, ¿qué necesito yo adecuar en mi vida para que yo pueda tener acceso al poder que nos da el Salvador de escucharle y saber siempre lo que tenemos que hacer? Si a alguno de ustedes le viene algunas cosas que les gustaría compartir, pueden compartirlas ahora. Si no, está bien. Pero, ¿verdad? ¿Alguien encendió su micrófono? Pero verdaderamente ese es el objetivo, que analicemos qué debo hacer yo para que dentro de todo lo que yo hago diariamente, yo pueda escuchar verdaderamente al Salvador. Yo tengo una pregunta. Sí, Sandra. Lo que pasa es que estoy en el celular y como yo lo había tocado, se me había perdido, lo estaba buscando. No sabía si mi micrófono estaba funcionando. A veces nosotros estamos pasando por una situación de incertidumbre, como ahora con esta pandemia, pero no necesariamente necesitamos una pandemia para pasar por incertidumbres en la vida. Puede ser una crisis, qué sé yo, emocional o financiera o con algún familiar que tenemos enfermo, cualquier otro tipo de situaciones que nos pongan en incertidumbre. ¿Cómo nosotros podemos, aún así estemos en oración o en ayuno, darnos cuenta de que de verdad qué decisión deberíamos de tomar? Por ejemplo, debería de emprender este negocio, debería de dejar mi trabajo por hacer tal cosa, o muchas cosas. A veces enfrentamos una situación donde tenemos que tomar una decisión y nos ponemos a orar buscando una guía, una respuesta. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta de cuál puede ser la respuesta correcta? ¿Cómo es que tú lo sientes? ¿De qué manera tú te puedes dar cuenta? Yo realmente creo que eso podría variar de cada persona, de persona a persona, pero Doctrina y Convenios, y yo soy muy mala para recordar las citas, o sea, el lugar exacto de las escrituras, pero en Doctrina y Convenios hay una escritura que habla acerca de que cuando nosotros recibimos una respuesta del Señor, y si alguno de ustedes la encuentra, me dice por favor dónde está para yo acordarme,
Y esa escritura habla específicamente que cuando nosotros recibimos una respuesta del Señor, no existe duda para nosotros, o sea, no es como no hay un estupor de pensamiento, esa es la forma en que lo dice. Entonces, generalmente cuando algo viene del Señor, como bien leímos anteriormente, suele ser claro y suele venir a nosotros en una forma sencilla. Ahora, yo no creo que no sintamos duda cuando, por ejemplo, si hablamos de cambiar de trabajo, y oramos al respecto, tal vez, no es que yo no voy a sentir que, ay, pero ¿qué pasaría y si me va mal? No creo que en todas las ocasiones eso desaparezca del todo, pero definitivamente ese estupor de pensamiento que uno puede tener, y eso es lo que a mí me pasa, se va cuando el Señor me indica realmente lo que yo tengo que hacer, al tomar la decisión personalmente. Ay, perdón. Laura, Ajá. perdón, esa escritura está en Doctrina y Convenio 9, el 8, dice, pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces, has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Bueno, no sé si es esa, pero a mí me gusta y me ayuda algo para la hermana, que eso no puede pasar a todas, pero como tú te sientas, un ejemplo, yo he pasado no momentos buenos, pero gracias a Dios, como tenemos el Evangelio nos da calma, y por más que se esté acabando el mundo, estamos calmadas, y como dice la Escritura, siempre y cuando la decisión que tomemos, el Señor no lo hará sentir en nuestro pecho, como cuál es la mejor decisión. Exactamente, muchas gracias, Diana. ¿Alguien más le gustaría compartir algo de esto? Sí, una de las cosas que me funciona a mí es cuando le estoy preguntando algo al Señor, el Señor manda paz a tu corazón. O sea, tú te sientes tranquilo, no te sientes abrumado, sientes que el Señor te dio esa aprobación. Cuando tu cerebro se limpia totalmente, si tú le pides, tienes que pedirle sí, con mucha fe, esperando, como dijo Elizabeth, la respuesta de él, porque no vale de nada si pedimos al Señor y luego hacemos lo que nos da la gana. O sea, tenemos que esperar en él, no desesperarnos en la respuesta. Si vemos que el Señor no responde en el momento, debemos de seguir orando, porque no es el tiempo para que Él te responda. Entonces, cuando Él te dé paz a tu corazón, entonces tú vas a saber que es correcto la decisión que tú estás tomando. Eso es lo que yo entiendo. O sea, es lo que yo he aprendido de mí, como el Señor me contesta. O por medio de otras personas, también el Señor te contesta. Te da la respuesta por una amiga, te hace ver la solución, te hace ver qué pasaría o más o menos para que te vaya la duda y ahí tu corazón lo siente. Pero debemos de estar preparados para recibir esa respuesta. Exactamente, debemos estar preparados. Muchas gracias, Joanny. Gracias. Yo quiero agregar algo. A mí me ha pasado que a veces podemos estar pasando por cualquier situación y yo estoy utilizando el plan de estudio que tiene la aplicación. A veces me lleva demasiado rápido ese plan de estudio, porque me pone a leer demasiado. Y encuentro que coincidencialmente en lo que me toca leer, encuentro las respuestas a lo que me está pasando en el momento. Esa es una de las mejores formas, sí, y a mí personalmente, yo recibo muchas respuestas de esa forma. Y creo que las escrituras son una de las mejores fuentes para escuchar al Señor. Y eso, las respuestas de nosotras respondieron a tu pregunta, Sandra. Claro que sí. Claro que Qué bueno, qué bueno. Laura, yo tengo la mano levantada. Yo sé, va Reni y luego va tú. Ok. Algo que aprendí en instituto específicamente fue de que
el espíritu tiene formas distintas de respondernos a cada uno. Se basa en la mayoría en eso que está en Doctrina y Convenio 9 del 8 al 9, de que tu pecho arda, que sentirás paz. Pero un ejemplo mío personal es que yo siento que mi ritmo cardíaco se acelera y me siento como nerviosa, pero no son nervios de angustia o de ansiedad, sino son como nervios de saber que esa es mi respuesta. Gracias, Reni. Ahora sí, Karen. Mami. Perdón, ya aquí estoy. No, mi celular no respondía. Me gustó mucho esa pregunta que hizo la hermana porque ¿cuántas veces me he visto en ese mismo punto que ella comentaba, aún acudiendo al Señor, aún buscando revelación a través de las escrituras, ayuno, oración? Mi corazón es carnal, está limitado, lo limitan los miedos y las cosas de este mundo. Entonces muchas veces siento como el impulso de que sí, siento que eso es lo que debo hacer, el Espíritu habla paz y esa escritura yo la hermana responde la pregunta, pero también hay otra escritura de Doctrinas y Convenios que habla del estupor de pensamiento y que aclara mucho cosas que yo tampoco la recuerdo, pero me gusta que las hermanas compartieron por experiencia que cuando muchos encuentran una respuesta del Señor, por ejemplo los pioneros, cuando encontraron la respuesta de que sí debían convertirse en inmigrantes y irse de Europa a Estados Unidos, y era la voluntad del Señor, no fue fácil y aún muchos perdieron la vida. Cuando el éxodo es una de esas experiencias, cuando Ley y su familia iban porque escucharon, el padre Ley escuchó la voz del Señor y él preguntó qué debía hacer y lo que debía hacer era irse y abandonar su tranquilidad, su confort, sus riquezas. No fue fácil esos 8 años en el desierto y aún cruzar el mar y todo lo que padecieron. Entonces, no siempre significa que porque la respuesta sea la que el Señor nos está dando va a ser fácil. Cuando decidimos casarnos y cumplir con este mandamiento, que pensamos que va a ser como en las películas, que todo va a ser de tanta dicha y felicidad, pero vienen los desafíos y no significa que la respuesta que recibimos de casarnos fue mala. Significa que junto con la respuesta también tendremos la oportunidad de crecer. Pero el Señor ya habló paz a nuestra mente y todo eso que viene nos va a dar la fuerza para resistirlo. Muchas gracias. Yo creo que sí. Yo creo que muchos de nosotros, en muchos momentos, como tú bien decías, nos hemos hecho esa pregunta de si realmente estamos recibiendo o estamos acatando la voluntad del Señor. Y bien nosotros, para poder hacer la voluntad del Señor, para escucharle y actuar en cuanto a eso, necesitamos ser valientes. Realmente, cuando tomamos la decisión de seguir las impresiones que nos da el Espíritu, necesitamos ser valientes en muchas ocasiones. Y allí puede venir tal vez un poco de miedo, pero no significa que el Señor no va a estar allí con nosotros. Okay. El presidente Russell M. Nelson nos mostró algunas formas en algunos lugares donde podemos ir para escucharlo. Entre ellas, él mencionó acudir a las escrituras, como bien habíamos dicho desde el inicio de la clase, ir a las escrituras para saber la voluntad del Señor para nosotros, acudir al templo, y él mencionaba que si bien ahora mismo por toda la situación sanitaria no podemos físicamente acudir al templo, debemos prepararnos para cuando volvamos. Y eso se relaciona mucho con la tercera cosa que él nos invitó a hacer, que fue participar en historia familiar, lo cual involucra la investigación de nuestros antepasados y el indexar.
Y yo creo que ahora, como está, que tenemos la oportunidad de un proyecto que existe de enviar nombres de nuestros familiares al templo, creo que es un buen momento para que nosotros podamos seguir esta invitación del profeta. Otro es reconocer los susurros del Espíritu Santo. Y yo creo que generalmente nosotros tenemos que reconocer la forma en la que el Espíritu nos habla personalmente a nosotras. Las cosas que Él quiere decirnos, los métodos que Él utiliza. Y eso solamente lo podemos hacer si nosotros, como vimos en el video, apagamos básicamente todas las distracciones que existen en el mundo. Y si estamos en medio de las distracciones, vivir de una forma que podamos realmente reconocer el Espíritu. Y por último, él hablaba acerca de dar oído a las palabras de los profetas. Y esto se relaciona mucho, yo creo, con la nueva proclamación que hizo la primera presidencia del Quórum de los 12 apóstoles sobre la restauración del Evangelio. El escuchar las palabras especiales que se encuentran en esta exclamación al mundo, y en general las palabras que los profetas y apóstoles nos comunican por medio de las conferencias generales, el escucharlas regularmente y dar oídos realmente al mensaje que el Padre Celestial nos quiere dar por medio de ellos. Entonces Él nos invitó a que sigamos estos 5 pasos para poder escuchar al Señor de una mejor forma. Para finalizar, me gustaría compartir esta cita con ustedes. No sé si alguna de ustedes le gustaría ayudarme a leerla. Yo puedo. Gracias, Elisa. ¿Qué sucederá si escuchamos, prestamos atención y damos oído con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho y lo que está diciendo ahora a través de sus profetas? Yo les prometo que serán bendecidos con un poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad. Les prometo milagros en sus matrimonios, sus relaciones familiares y sus trabajos diarios. Y les prometo que se incrementará su capacidad para sentir gozo, aun si aumentan las turbulencias en su vida. Muchas gracias, Elisa. Yo creo que esta promesa es muy especial porque realmente se nos promete que seremos bendecidas en cada aspecto de nuestras vidas. Si realmente decidimos escuchar verdaderamente al Salvador, si buscamos las formas de escucharle a Él. Y realmente no es un proceso sencillo el alejarnos de todo lo que nos puede rodear y nos puede alejar del Salvador, pero vale la pena el poder tener esa oportunidad de saber qué hacer en cada momento. Angie, ¿tú levantabas la mano? Sí, Angie, por favor. Para que por favor me ponga la primera parte de lo que leyó hoy de Liz. Aquí. ¿Era esa parte? Ajá, sí. Ok, Gracias. ok, sabes. De nada. Entonces, realmente esa es la invitación del presidente Nelson, que hagamos todo lo posible, porque al final el Señor quiere bendecirnos. Y en el grupo de WhatsApp, Ingrid, creo que fue anoche, compartió una cita de que realmente el Señor tiene todo el deseo de bendecirnos y ayudarnos, pero nosotros a veces le alejamos porque simplemente no estamos escuchando, porque estamos envueltos en tantas cosas a nuestro alrededor que no permitimos que su mensaje llegue a nuestras vidas. Y en este momento de tanta turbulencia, de tanta confusión, es la invitación que nos hace el profeta de escucharle. Yo realmente sé que si le escuchamos a Él, Él va a cambiar nuestras vidas. Que en este tiempo de tanto estrés, de tanta preocupación, donde todos enfrentamos situaciones emocionales, familiares, económicas, de salud, Él nos va a ayudar. Como Él hizo con el pueblo de Alma cuando Amulón les llenó de tantas cargas y les impidió orar al Señor. Dice que el Señor aligeró sus cargas. Él no eliminó sus cargas,
pero permitió que fueran llevaderas. Y yo sé que si nosotros realmente escuchamos a Él va a hacer que nuestras cargas sean llevaderas, que no se sientan pesadas sobre nuestros hombros. Yo lo he visto en mi vida. Yo realmente he podido recibir las bendiciones de escuchar al Salvador y sé que si continúo haciéndolo, muchas más bendiciones pueden venir a mi vida y a la de mi familia. Y eso lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanas, Amén. muchas gracias por estar en la lección. Yo me sentí muy feliz de poder compartir con ustedes, de tener el espíritu que también ustedes han traído a la clase. Vamos a finalizar con una oración, como mencionamos al inicio. Reni la va a ofrecer por nosotros. Amado y bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has dado, nos ha permitido tener un día de reposo maravilloso en el cual hemos podido aprender las cosas que tú quieres que hagamos. Padre, te pedimos que podamos estar atentos y prestos a poder escuchar tu voz, poder sentir tu espíritu y poder tomar las acciones de lo que hemos escuchado. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, que nos ayudes a poder mantener esta clase, que es muy edificante para nosotras y que proteja a todos nuestros familiares. Esto lo dejamos dicho en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén. Muchas gracias. Muy buena lección, Laura. Gracias a Sí, ustedes. muy buena, gracias. Bye, chicas. Gracias, buenas Hasta luego. tardes. Bye, Karen. Chao. Besos. Igual. Se produjo un error. Bye. Bye, Laura. Bye, bye. Chao.